Vale. Buenas tardes. Tema 9. Tacógrafos. 1. Tacógrafos, conceptos y clases. 1.1. Conceptos y clases. 2. Tacógrafo digital, tarjetas de tacógrafo. 2.1. Tacógrafo digital. 2.1.1. Concepto de tacógrafo digital. 2.1.2. Concepto de tarjeta de tacógrafo. 2.1.2. Concepto clases de tarjeta de tacógrafo. 2.1.3. 2.2. Tarjetas de tacógrafo. 2.2.1. Tarjeta de conductor. 2.2.2. Tarjeta de empresa. 2.2.3 tarjeta de centro de ensayo, 2.2.4 tarjeta de control, 2.3 deber de conservación de datos, 3 vehículos para lo que es obligatorio el uso del tacógrafo, 4 tiempos de conducción y descanso, 4.1 tiempos máximos de conducción, 4.1.1 conducción ininterrumpida, 4.1.2 conducción diaria y semanal, 4.1.3 conducción bisemanal, 4.2 tiempos mínimos de descanso, 4.2.1 descanso diario, 4.2.2 descanso semanal, 5 infracciones y sanciones, 5.1 régimen sancionador, 5.2 tipificación de las infracciones. Vale. 1. Tacógrafos, concepto y clases. 1.1. Concepto y clases. Dado el elevado número de vehículos destinados al transporte colectivo de viajeros y al de mercancías, se hace necesario un control de los recorridos efectuados por los vehículos, así como el tiempo que sus conductores circulan sin interrupción, con objeto de prevenir posibles accidentes. Según el ordenamiento legal, el tacógrafo se define como un aparato apropiado para el montaje en vehículos automóviles para la indicación automática o semiautomática y registro de los datos sobre el desplazamiento del vehículo, así como sobre determinados tiempos de trabajo del personal conductor. Los tacógrafos pueden clasificarse en analógicos, y dentro de analógicos tenemos los digitales de primera generación y digitales inteligentes, son las tres clases de segunda generación. Así como en los tacógrafos analógicos se hace imprescindible el uso del disco diagrama, en los tacógrafos digitales se hace imprescindible las tarjetas de tacógrafo, de las que se hablarán a continuación. Disco diagrama. Consiste en un disco de un papel especial recubierto de una capa muy sensible, normalmente se le llama de parafina, en el que se graban las inscripciones sin tinta mediante plumas de zafiro o de metal, posible pregunta de examen. Estas plumas inscriptoras ejercen presión sobre la capa registradora, quedando visible el papel de base. Los registros se hacen en función de tiempo, no pudiendo corregirse ni borrarse sin producir daños en la capa, porque si se produce algún daño es sancionable. Vamos a ver las partes del disco anagrama o disco diagrama o disco del tacógrafo. Se le llama de varias formas, pero es lo mismo. En el anverso, es decir, la parte superior, sobre él se efectúan dos tipos de registro. Las anotaciones hechas a mano por el conductor en el campo central y los registros automáticos que son los que efectúa el propio tacógrafo para registrar al menos la velocidad, tiempo de conducción, trabajo o descanso y el recorrido efectuado, en kilómetros normalmente. Sobre el reverso del disco se registrarán normalmente los cambios de vehículo que realice el conductor y en algunos casos también se puede registrar las revoluciones del motor. En los discos diagrama tenemos que tener en cuenta que si están homologados para un determinado tipo de tacógrafo por un número de registro en la placa de inscripción que veremos, se pueden utilizar hasta en el vehículo inicial más luego 3 vehículos más, es decir, en total 4. Disco diagrama u hoja de registro es distinto a tarjeta de tacógrafo. Una diferencia fundamental entre ambos soportes de información, bien se trate de disco diagrama o de las tarjetas de tacógrafo, es que las primeras tienen una duración máxima de 24 horas y las segundas de 5 años. Es decir, un disco diagrama solamente es utilizable para 24 horas. En cambio, una tarjeta de tacógrafo es válida durante 5 años, pero solamente grabará un cierto tiempo de días a lo largo de los registros. Ya lo veremos. El disco diagrama equivaldría a la tarjeta del tacógrafo. Independientemente de la clase de tacógrafo que se utilice, lo que sí que tienen en común son los símbolos de los tiempos, ya que estos son de uso y entendimiento internacional.
El conductor deberá seleccionar en el tacógrafo, en algunos casos, el tipo de actividad que vaya a realizar. De hecho, el conductor velará por la concordancia entre el marcado horario de la hoja y la hora oficial del país de matriculación del vehículo y accionará los dispositivos de conmutación que permiten registrar por separado y de modo diferenciado, en el caso de dos conductores, los periodos de tiempo con los siguientes signos. Es decir, ahora vamos a ver los pictogramas. Simbolito del volante, tiempo de conducción. El tiempo que dura la actividad de conducción registrada de forma automática, semiautomática o manual. La conducción siempre se hace de manera automática en el disco diagrama o en la tarjeta. De manera semiautomática o manual, solamente se realizará cuando no me funcione el tacógrafo por la parte del reverso o en una hoja aparte. Jordi, buenas tardes. Otro trabajo, definido como cualquier actividad que no sea conducir, así como todo trabajo para el mismo o para otro empresario del sector del transporte o de otro sector. No se aplica el tiempo de espera ni al tiempo sin conducir en un vehículo en movimiento, en un transbordador o en tren. Ahí hablaríamos de disponibilidad, que es lo que viene a continuación. Disponibilidad, refiriéndose a aquellos periodos distintos de los periodos de pausa o descanso durante los que el trabajador móvil no está obligado a permanecer en su lugar de trabajo, pero tiene que estar disponible para responder a posibles instrucciones que le ordenen emprender o reanudar la conducción o realizar otros trabajos. En particular, se consideran los periodos durante los que el trabajador móvil acompaña un vehículo transportado en transbordador o en tren y los periodos de espera en las fronteras o los causados por las prohibiciones de circular. Pausa o descanso, la cama. Cualquier periodo en el cual un conductor no puede llevar a cabo ninguna actividad de conducción u otro trabajo y que sirve exclusivamente para su reposo. Repito, sirve exclusivamente para su reposo. 2. Tacógrafo digital. Tarjetas de tacógrafo. Se regula mediante la orden del Ministerio de Fomento de 1190/2005 del 25 de abril, por la que se regula la implantación del tacógrafo digital. 2.1. Tacógrafo digital. 2.1.1. Concepto de tacógrafo digital. El tacógrafo o aparato de control es un aparato destinado a ser instalado en vehículos de carretera para visualizar, registrar, imprimir, almacenar y enviar automática o semiautomáticamente datos acerca de la marcha, incluida la velocidad de dichos vehículos, así como determinados periodos de actividad de sus conductores. ¿Hasta aquí lo tenemos todos claro? Sí, El tacógrafo digital de primera generación emplea una tarjeta de tacógrafo, un tacógrafo digital distinto de un tacógrafo inteligente, reglamento de la Unión Europea número 165/2014. El tacógrafo digital inteligente, tacógrafo de segunda generación, es un tacógrafo que cumple la disposición en los artículos 8, 9 y 10 del reglamento de la Unión Europea número 165/2014. Los tacógrafos digitales registran los siguientes datos. A. Distancia recorrida y velocidad del vehículo. B. Medida del tiempo. C. Posición del vehículo en los puntos a que se refiere el reglamento. D. Identidad del conductor. E. Actividad del conductor. F. Datos relativos al control, calibrado y reparación del tacógrafo, incluida la identidad de taller. G. Incidentes y fallos. Mediante el tacógrafo digital se garantizan las siguientes funciones. Medición de la velocidad y del trayecto. Supervisión de las actividades del conductor y del régimen de conducción. Supervisión de la inserción y extracción de las tarjetas de tacógrafo. Registro de las entradas manuales de los conductores. Calibrado. Registro automático de los puntos de posición del vehículo a que se refiere el artículo 8, apartado 1 del Reglamento de la Unión Europea 165/2014. Supervisión de las actividades de control. Detección y registro de incidentes y fallos. Lectura, registro y almacenamiento de los datos de la memoria. Lectura de las tarjetas de tacógrafo y registro y almacenamiento de datos en las tarjetas de tacógrafo. Visualización, advertencia, impresión y transferencia de datos a dispositivos externos. Ajustes y medición de la hora. Comunicación a distancia.
gestión de los bloques introducidos por la empresa, autodiagnóstico y comprobaciones automáticas. Todo esto es lo que hace la unidad intravehicular o tacógrafo digital de segunda generación. De acuerdo con el artículo 6 del reglamento referenciado, la información contenida en los tacógrafos digitales y en las tarjetas de tacógrafo relacionada con las actividades del vehículo y con los conductores y los segundos conductores se mostrarán en la pantalla de manera clara, inequívoca y ergonómica. Se mostrarán en la pantalla la siguiente información: A, la hora; B, el modo de funcionamiento; C, la actividad del conductor; D, los datos relacionados con las advertencias; E, los datos relacionados con el menú de acceso. Cuando aquí nos dice en el apartado C la actividad del conductor y el modo de funcionamiento, el B, el modo de funcionamiento depende de la tarjeta que tenga insertada y la actividad del conductor la que haya seleccionado el conductor. La única que no puede seleccionar el conductor es conducción cuando va como primer conductor y disponibilidad cuando va como segundo conductor y el vehículo está en marcha. Son las dos únicas que el conductor no puede realizar la selección de manera manual. ¿Verdad, Jordi? Los tacógrafos digitales deberán avisar a los conductores cuando detecten algún incidente y o fallo, y antes y en el preciso instante en que se exceda el límite de tiempo de conducción continua permitido, con objeto de facilitar el cumplimiento de la legislación pertinente. Las señales de advertencia serán visuales y también podrán ser auditivas. Pregunta de examen. Las señales de advertencia tendrán una duración de al menos 30 segundos. Pregunta de examen. A menos que el usuario las confirme pulsando una tecla cualquiera del tacógrafo. El motivo de la advertencia se indicará en la pantalla del tacógrafo y permanecerá visible hasta que lo confirme el usuario mediante una tecla o un comando específico del tacógrafo. 212. Concepto de tarjeta de tacógrafo. La tarjeta de tacógrafo es una tarjeta inteligente, utilizada con el tacógrafo, que permite la identificación por dicho tacógrafo de la función de quien la posee, así como la transferencia y almacenamiento de datos. 213. Clases de tarjetas de tacógrafo. Según el artículo 2 de la citada Orden 1190/2005, las tarjetas de tacógrafo pueden ser de los siguientes tipos. Tarjeta de conductor. Es una tarjeta de tacógrafo asignada por la autoridad competente a conductores individuales que identifica a estos y permite almacenar datos sobre su actividad. Tarjeta de la empresa. Es una tarjeta de tacógrafo asignada por la autoridad competente al titular o arrendatario de vehículos provistos de tacógrafo digital que identifica a la empresa y permite visualizar, transferir e imprimir la información almacenada en el aparato o aparatos de control instalados en los vehículos de la empresa. Tarjeta de control. Es la tarjeta del tacógrafo asignada por la autoridad competente al personal de la Inspección de Transporte por Carretera u otros órganos de control y de las fuerzas y cuerpos de seguridad encargados de la vigilancia y control del transporte por carretera. Identifica al agente de control y el organismo al que pertenece y permite acceder a la información almacenada en la memoria de datos del tacógrafo digital o en las tarjetas de conductor a efectos de su lectura, impresión o transferencia. Tarjeta de centro de ensayo. Tarjeta de tacógrafo asignada por la autoridad competente a un fabricante de tacógrafos digitales, a un instalador, a un fabricante de vehículos o a un centro debidamente autorizado que identifica al titular y permite o bien probar y activar o bien probar, activar y calibrar y transferir datos del tacógrafo digital. Compatibilidad de titularidad de tarjetas de tacógrafo, es decir, cuándo puedo tener más de una tarjeta de tacógrafo distinta. El titular de una tarjeta de conductor podrá, en su caso, ser titular de una o varias tarjetas de empresa, pero no podrá ser titular de tarjeta de centro de ensayo ni de tarjeta de control. En cambio, el titular de una tarjeta de empresa, en su caso, podrá ser titular de una tarjeta de conductor, pero no podrá ser titular de tarjeta de centro de ensayo ni de tarjeta de control. Es decir, solamente puedo tener dos tarjetas cuando soy conductor y al mismo tiempo tengo empresa. Titular de una tarjeta de centro de ensayo.
no podrá ser titular de cualquier otra tarjeta y un titular de una tarjeta de control no podrá ser titular de cualquier otra tarjeta. Por lo tanto, solamente podré tener al mismo tiempo tarjeta de conductor y tarjeta de empresa. En cambio, si tengo tarjeta de centro de ensayo o soy un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, solamente puedo tener la que me pertenece. La de control, en el caso de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o la de centro de ensayo si soy un taller autorizado para realizar activación, calibración y transferencia de datos. ¿Nos ha quedado claro? Sí, sí. 2.2. Tarjeta de tacógrafo. 2.2.1. Tarjeta de conductor. Expedición. Primera expedición. Para la conducción de vehículos dotados de tacógrafo digital, será preciso contar con la correspondiente tarjeta de conductor, cuando éste se encuentre sujeto a lo dispuesto en las normas sobre tiempos de conducción y descanso, y sobre el uso del tacógrafo en el sector de los transportes por carretera. Las solicitudes de otorgamiento de nuevas tarjetas de conductor o primera emisión de la tarjeta deberán formularse mediante escrito ajustado al modelo oficial. Las solicitudes deberán dirigirse al órgano competente en materia de transporte por carretera que corresponda al lugar en el que el solicitante tenga su residencia habitual, pregunta de examen, haciéndose constar los datos pertinentes. Junto con la solicitud se deberá aportar la documentación que a tal efecto se exija. Una vez comprobada la adecuación de la documentación presentada por el solicitante a los requisitos mencionados, el órgano competente expedirá la correspondiente tarjeta de conductor en el plazo de un mes, pregunta de examen, a partir de la recepción de toda la documentación necesaria. Dicha tarjeta se entregará al solicitante en la oficina emisora o en el domicilio en que se hubiera determinado al efecto. Es decir, esta te la envían al domicilio. Características y plazo de validez de la tarjeta del conductor. La tarjeta de conductor tendrá carácter personal y no podrá ser objeto durante su plazo de validez de retirada o suspensión bajo ningún concepto, a menos que se compruebe que ha sido falsificada, que el conductor utilice una tarjeta de la que no es titular o que se haya obtenido con declaraciones falsas o documentos falsificados. Es decir, son los 3 únicos casos donde me pueden retirar la tarjeta de conductor. ¿De acuerdo? Pero si no, no me la pueden retirar, aunque me denuncien. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. El conductor solo podrá ser titular de una tarjeta de conductor y solo podrá utilizar su propia tarjeta de conductor personalizada. No utilizará una tarjeta de conductor defectuosa cuyo plazo de validez haya caducado o que haya sido declarada su pérdida o robo. El plazo de validez será de 5 años, es decir, la tarjeta de conductor, plazo de validez 5 años. Renovación de la tarjeta de conductor. La tarjeta de conductor debe ser renovada a petición del interesado, pregunta de examen, ante el órgano competente en materia de transporte por carretera que corresponda al lugar en el que el solicitante tenga su residencia normal, en un plazo máximo, también lo que viene ahora también pregunta de examen, de 15 días hábiles antes de la fecha de caducidad de la tarjeta. 15 días hábiles. Las solicitudes de otorgamiento de renovación de tarjetas de conductor deberán formularse mediante escrito ajustado al modelo oficial en el que se harán constar los datos establecidos al efecto con las siguientes particularidades. 1. En la causa de la solicitud se hará constar que se trata de renovación o de tarjeta de conductor por caducidad. Y 2. Deberá especificarse el número de la tarjeta que se va a renovar. Junto con la solicitud se aportará la documentación que se exija. El órgano competente expedirá una nueva tarjeta antes de la fecha de caducidad, siempre que la solicitud hubiera sido presentada dentro del plazo arriba señalado, es decir, 15 días hábiles anteriores a su caducidad. La nueva tarjeta tendrá un plazo de validez de 5 años y se entregará al solicitante en la oficina emisora o en el domicilio en que hubiera determinado al efecto. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Modificación de datos. En el supuesto de que con posterioridad a la expedición de una tarjeta de conductor se produzcan hechos que supongan una modificación de los datos en ellas contenidos debido a un cambio de domicilio, error en datos de la tarjeta u otra causa, el conductor deberá solicitar en el plazo máximo de un mes
A partir del momento en que se produzca la causa determinante de la modificación, su renovación ante el órgano competente en materia de transporte por carretera, que corresponda al lugar en el que aquel tenga su residencia normal. Es decir, si hay un cambio de domicilio y demás, tengo un mes desde que yo tengo la certeza del cambio de domicilio para realizar la modificación de datos. Los solicitantes deberán formularse mediante escrito adjustado al modelo oficial en el que se hará constar los datos establecidos al efecto con las siguientes particularidades. 1. En la causa de la solicitud se hará constar que se trata de renovación de tarjeta de conductor por modificación de datos. 2. Deberá especificarse el número de la tarjeta que se va a renovar. Junto con la solicitud se aportará, además de la documentación que se exija normalmente, la justificación documental que en su caso acredite la modificación de datos solicitada. El órgano competente expedirá una nueva tarjeta dentro de los 15 días hábiles siguientes a la solicitud. Es decir, tengo un mes para modificación de datos y a partir de ahí el órgano competente tiene 15 días hábiles para expedir la tarjeta. La nueva tarjeta tendrá un plazo de validez de 5 años y se entregará al solicitante en la oficina emisora o en el domicilio que se hubiera determinado al efecto. En cualquier caso, deberá devolverse el original de la tarjeta antigua antes de la entrega de la nueva. ¿Dónde? En el lugar donde la he solicitado la anterior. Cuidadito con esto, ¿eh? Sustitución. En caso de pérdida, robo, deterioro, mal funcionamiento o retirada de la tarjeta del conductor, éste deberá solicitar en el plazo máximo de 7 días naturales a las autoridades competentes del Estado, miembro de su residencia habitual. Dicha autorización le facilitará otra en los 8 días hábiles posteriores a la recepción de la correspondiente solicitud pormenorizada a tal efecto. Es decir, por sustitución tengo 7 días y la administración tiene 8 días. El conductor podrá seguir conduciendo sin tarjeta durante el plazo máximo de 15 días naturales o durante un periodo superior, si ello fuera necesario, para devolver el vehículo a sus locales, siempre y cuando el conductor pueda justificar la imposibilidad de presentar o utilizar la tarjeta durante dicho periodo. Las solicitudes de otorgamiento de sustitución de tarjetas de conductor deberán formularse mediante escrito ajustado al modelo oficial en el que se harán constar los datos establecidos al efecto con las siguientes particularidades. 1. En la causa de la solicitud se hará constar que se trata de sustitución de tarjeta de conductor por pérdida, robo, deterioro, mal funcionamiento o retirada de la tarjeta. 2. Fecha de la pérdida o en su caso del robo. 3. Deberá especificarse el número de la tarjeta que se va a sustituir. Junto con la solicitud se aportará, además de la documentación que se exija normalmente, los documentos que acrediten el robo o la retirada o una declaración de la pérdida, deterioro o mal funcionamiento. Las autoridades expedidoras conservarán un registro de las tarjetas de conductor extraviadas, robadas o defectuosas durante un plazo que sea por lo menos igual al de su periodo de validez. La nueva tarjeta, que mantendrá el mismo plazo de validez de la tarjeta anterior, es decir, aquí no me aumentan en 5, sino el tiempo que me quedase de la anterior, se entregará al solicitante en la oficina emisora o en el domicilio que se hubiera determinado al efecto. En cualquier caso, cuando se trate de supuestos de deterioro o mal funcionamiento, su titular lo devolverá a la autoridad competente del Estado miembro en que tenga su residencia habitual. El robo de una tarjeta de conductor se denunciará formalmente ante las autoridades competentes del Estado en que se haya producido. Cuando la tarjeta perdida o robada fuera recuperada posteriormente por su titular, éste deberá devolverla inmediatamente ante el correspondiente órgano emisor. El extravío de la tarjeta del conductor deberá comunicarse a las autoridades competentes del Estado miembro expedidor y a las del Estado miembro de residencia habitual del conductor en caso de ser distintos. Cuando se solicite la sustitución de una tarjeta por pérdida, robo, deterioro, mal funcionamiento o retirada, después de la fecha de caducidad de la misma, dicha solicitud se considerará como primera emisión. Canje. Cuando el titular de una tarjeta de conductor válida expedida por un Estado miembro haya fijado su residencia normal en España, podrá solicitar que se le canjee la tarjeta por otra tarjeta de conductor equivalente,
corresponderá al órgano competente en materia de transporte por carretera que efectuará el canje, comprobar si fuera necesario si la tarjeta presentada está todavía en periodo de validez. La solicitud de otorgamiento de la tarjeta de conductor por canje deberá formularse mediante escrito ajustado al modelo oficial dirigido al órgano competente en materia de transporte por carretera, que corresponderá al lugar en el que el solicitante tenga su residencia habitual, en el que se harán constar los datos establecidos a tal efecto con las siguientes particularidades. 1. En la causa de solicitud se hará constar que se trata de expedición de tarjeta de conductor por canje. Y 2. País de origen. Y 3. Deberá especificarse el número de la tarjeta que se va a canjear. Junto con la solicitud, se aportará además la documentación que se exija. El órgano competente expedirá una nueva tarjeta dentro de los 15 días hábiles siguientes a la solicitud. La nueva tarjeta tendrá un plazo de validez de 5 años y se entregará al solicitante en la oficina emisora o en el domicilio que se hubiera determinado al efecto. En cualquier caso, deberá devolverse el original de la tarjeta antigua antes de la entrega de la nueva. ¿Alguna duda? No. No. Vale, vamos con el punto 2.2.2, tarjeta de empresa. Expedición, primera emisión. A ver, se me ha olvidado antes de nada. La tarjeta de conductor es de color blanco. La de empresa es de color amarillo. Esto también me lo pueden preguntar. La de control es de color azul y la de taller o centro de ensayo es de color rojo. Las empresas titulares o arrendatarias de vehículos dotados del aparato de control deberán solicitar ante el órgano competente en materia de transporte por carretera que corresponda al lugar en que aquellas tengan su domicilio fiscal la correspondiente tarjeta o tarjetas de empresa. Podrá solicitarse tantas tarjetas como la empresa estime necesarias. Hasta un máximo de 62 tarjetas de empresa puede tener una empresa de transporte, ya sea de viajeros o de mercancías. Posible pregunta de examen. 62. Las solicitudes de otorgamiento de nuevas tarjetas de empresa o primera emisión de la tarjeta deberán formularse mediante escrito ajustado al modelo oficial o por internet si la empresa o su representante cuentan con un certificado de la clase 2 con firma digital. En las solicitudes se harán constar los siguientes datos exigidos legalmente. Junto con la solicitud se aportará la documentación que se exija en la normativa que lo regula. Una vez comprobada la adecuación de la documentación presentada por el solicitante a los requisitos mencionados, el órgano competente expedirá la correspondiente tarjeta o tarjetas de empresa que se entregarán al solicitante en la oficina emisora o en el domicilio en que se hubiera determinado al efecto. Contenido, características y plazo de validez de la tarjeta de empresa. En el supuesto de que la empresa dejara de ser titular o arrendataria de vehículos dotados de aparato de control, deberá devolver al órgano emisor la tarjeta o tarjetas de empresa que le hubieran sido expedidas. El plazo de validez será de 5 años. Renovación. Las tarjetas de empresa deben ser renovadas a petición del interesado ante el órgano competente en materia de transporte por carretera, que corresponda al lugar en que la empresa tenga su domicilio fiscal, en un plazo máximo de 15 días hábiles antes de la fecha de caducidad de la tarjeta. Las solicitudes de otorgamiento de renovación de tarjetas de empresa deberán formularse mediante escrito ajustado al modelo oficial en el que se harán constar los datos establecidos al efecto con las siguientes particularidades. 1. En la causa de la solicitud se hará constar que se trata de renovación de tarjeta de empresa por caducidad. 2. Deberá especificarse el número de la tarjeta que se va a renovar y el número de tarjetas que se solicitan. Junto con la solicitud se aportará la documentación que se exija legalmente. El órgano competente expedirá, previa comprobación del cumplimiento de los requisitos, la nueva tarjeta o tarjetas antes de la fecha de caducidad, siempre que la solicitud hubiera sido presentada dentro del plazo señalado, es decir, 15 días hábiles antes de su fecha de caducidad. La nueva tarjeta tendrá un plazo de validez de 5 años y se entregará al solicitante en la oficina emisora o en el domicilio en que se hubiera determinado al efecto. Modificación de datos. En el supuesto de que con posterioridad a la expedición de una tarjeta de empresa se produzcan hechos que supongan una modificación de los datos en ellos contenidos, debido a cambio de domicilio, cambio de denominación, error en los datos de la tarjeta u otra causa, el titular deberá solicitar en el plazo máximo de un mes, a partir del momento en que se produzca la causa,
determinante de la modificación, la renovación de la tarjeta ante el órgano competente en materia de transporte por carretera, que corresponda al lugar en que aquel tenga su domicilio fiscal. Las solicitudes deberán formularse mediante escrito ajustado al modelo oficial, en el que se harán constar los datos establecidos al efecto con las siguientes particularidades. 1. En la causa de la solicitud será constar que se trata de renovación de tarjeta de empresa por modificación de datos. 2. Deberá especificarse el número de la tarjeta que se va a renovar y el número de las tarjetas que se soliciten. Junto con la solicitud se aportarán, además de la documentación exigida legalmente, la justificación documental que en su caso acredite la modificación de datos solicitada. El órgano competente expedirá, previa comprobación del cumplimiento de los requisitos, la nueva tarjeta o tarjetas dentro de los 15 días hábiles siguientes a la solicitud. La nueva tarjeta tendrá un plazo de validez de 5 años y se entregará al solicitante en la oficina emisora o en el domicilio que se hubiere determinado al efecto. En cualquier caso, deberá devolverse el original de la tarjeta antigua antes de la entrega de la nueva. Sustitución. En caso de pérdida, robo, deterioro o mal funcionamiento, la empresa titular de tarjetas de empresa deberá solicitar en el plazo máximo de 7 días naturales, a partir del momento en que se haya producido el hecho, su sustitución ante el órgano competente en materia de transporte por carretera, que corresponda al lugar en que aquella tenga su domicilio fiscal. Las solicitudes de otorgamiento de sustitución de tarjetas de empresa deberán formularse mediante escrito ajustado al modelo oficial, en el que se hará constar los datos establecidos al efecto con las siguientes particularidades. 1. En la causa de la solicitud se hará constar que se trata de sustitución de tarjeta de empresa por pérdida, robo, deterioro o mal funcionamiento. 2. Fecha de la pérdida o en su caso del robo. 3. Deberá especificarse el número de la tarjeta que se va a sustituir. Junto con la solicitud se aportará la documentación exigida legalmente. El órgano competente expedirá, previa comprobación del cumplimiento de los requisitos, una nueva tarjeta en un plazo de 5 días hábiles a partir de la solicitud. ¿Vale? Aquí son 5 días, no 8, 5. La nueva tarjeta mantendrá el mismo plazo de validez de la sustituida y se entregará al solicitante en la oficina emisora o en el domicilio en que se hubiera determinado al efecto. En cualquier caso, cuando se trate de supuestos de deterioro o mal funcionamiento, deberá devolverse el original de la tarjeta antigua antes de entregar la nueva. ¿Alguna duda? No. 223. Tarjetas de centros de ensayo. Expedición. Primera emisión. Podrán solicitar tarjeta de centro de ensayo los fabricantes de vehículos que tengan instalaciones productivas en España en cuyos vehículos sea necesario colocar tacógrafos digitales. Los fabricantes de carrocerías de autobuses y autocares en cuyas carrocerías sea necesario instalar tacógrafos digitales. Los fabricantes de tacógrafos digitales y sus talleres concesionarios. Los talleres de reparación de vehículos de las ramas de actividad mecánica o electricidad y las estaciones de inspección técnica de vehículos, ITV. Plazo de validez. El plazo de validez será de 1 año. Es la única que dura 1 año. Renovación. Las tarjetas de centro de ensayo deberán ser renovadas a petición del interesado ante el órgano competente en materia de transporte por carretera, que corresponda al lugar en el que el centro se encuentra ubicado, en un plazo máximo de 15 días hábiles antes de la fecha de caducidad de la tarjeta. Si nos damos cuenta, cuando antes de que caduque siempre son 15 días hábiles antes. El órgano competente expedirá, previa comprobación del cumplimiento de los requisitos, una nueva tarjeta o tarjetas cuyo plazo de validez será de 1 año. La nueva tarjeta o tarjetas que se sustituirán a las antiguas serán expedidas en un plazo máximo de 5 días hábiles a partir de la solicitud y entregadas al solicitante en la oficina emisora o en el domicilio en que se hubiera determinado el efecto. Modificación de datos de la tarjeta de centro de ensayo. En el supuesto de que con posterioridad a la expedición de una tarjeta de centro de ensayo se produzcan hechos que supongan una modificación de los datos en ella contenidos, debido a cambio de domicilio, cambio de denominación, variación en el tipo de actividad del centro, error de datos en la tarjeta u otra causa, el titular debe solicitar en el plazo máximo de 1 mes, a partir del momento en que se haya producido el hecho, la renovación de la tarjeta ante el órgano competente en materia de transporte por carretera, que corresponderá al lugar en el que el centro se encuentra ubicado. El órgano competente expedirá, previa comprobación del cumplimiento de los requisitos, unas nuevas tarjetas o tarjetas dentro de los 15 días hábiles siguientes a la solicitud.
La nueva tarjeta que sustituirá a la antigua manteniendo el mismo plazo de validez y se entregará al solicitante en la oficina emisora o en el domicilio en que se hubiera determinado al efecto. En cualquier caso, deberá devolverse el original de la tarjeta antigua antes de la entrega de la nueva. Sustitución. En caso de pérdida, robo, deterioro o mal funcionamiento de la tarjeta, el centro deberá solicitar en el plazo máximo de 7 días naturales, cuidadito aquí, a partir del momento en que se produzca el hecho, sustitución ante el órgano competente en materia de transporte por carretera que corresponda al lugar en que el centro se encuentra ubicado. El órgano competente expedirá una nueva, previa comprobación del cumplimiento de los requisitos, una nueva tarjeta o tarjetas en un plazo de 5 días hábiles. A partir de la solicitud, la nueva tarjeta que sustituirá a la antigua mantendrá el mismo plazo de validez y se entregará al solicitante en la oficina emisora o en el domicilio en que se hubiera determinado al efecto. En cualquier caso, deberá devolverse el original de la tarjeta antigua antes de la entrega de la nueva. Cuando la tarjeta perdida o robada fuera recuperada posteriormente, el centro deberá devolverla inmediatamente ante el correspondiente órgano emisor. ¿Alguna duda en la tarjeta de centro de ensayo? ¿Tenéis alguna duda, compañeros? No, No. lo de los colores, yo no sabía ni que se podía preguntar, Ángel. Sí, el color blanco conductor, color amarillo empresa, color rojo tarjeta de centro de ensayo y color azul como la que vemos en la imagen, tarjeta de control. Ok. Expedición. Los órganos competentes en materia de transporte por carretera establecen los mecanismos adecuados para proveer al personal de la Inspección de Transporte por Carretera u otros organismos de control, así como de las fuerzas y cuerpos de seguridad encargadas de la vigilancia y control de transporte por carretera, de las correspondientes tarjetas de control, así como para su renovación, sustitución y modificación de datos. Características y plazo de validez. Cuando por cualquier causa el titular de una tarjeta de control deje de prestar servicio para la inspección de transporte por carretera u otros organismos de control o las fuerzas y cuerpos de seguridad encargadas de la vigilancia y control del transporte por carretera, las tarjetas deberán ser devueltas al órgano emisor de las mismas. La tarjeta de control tendrá un plazo de validez de 5 años. 2.3. Deber de conservación de los datos. Sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones vigentes, en el orden laboral, toda empresa titular o arrendataria de vehículos dotados de tacógrafo digital está obligada a mantener durante un mínimo de 365 días, a partir de la fecha de su registro, los datos necesarios para el control del cumplimiento de lo establecido, reglamentariamente registrado por los aparatos de control en la memoria del mismo, de forma que pueda hacerse disponible en condiciones que garanticen la seguridad y la exactitud de los mismos. Cuando el conductor conduzca un vehículo dotado de tacógrafo, deberá estar en condiciones de presentar siempre que lo solicite un inspector las hojas de registro del día en curso y los 28 días siguientes. Por lo tanto, ¿cuántos días tengo que llevar encima cuando son discos? Pregunta, compañeros. 28. Y el día en curso 29. 29. Cuidadito con Sí. esto, ¿vale? Seguimos. La tarjeta de conductor sí posee una y cualquier registro manual e impresión realizado durante el día en curso y los 28 días anteriores. La descarga, transferencia o volcado de datos. Para dar cumplimiento a la obligación de conservación de datos, periódicamente y mediante el procedimiento que se considere apropiado, la empresa titular del vehículo con tacógrafo digital procederá a la descarga, transferencia o volcado de datos de la unidad vehicular, unidades vehiculares y las tarjetas de sus conductores a cualquier medio de almacenamiento externo. Es decir, ¿de quién es obligación realizar la descarga? Pregunta. El conductor, ¿no? De la empresa. Cuidadito con esto. Empresa puede descargar datos también cuando el conductor se va desde la empresa. Sí, pero por eso que la empresa es la que tiene la necesidad del almacenamiento de esos datos. Otra cosa es que la empresa le diga al conductor cómo tiene que realizar la descarga de datos o le facilite la tarjeta de empresa para poder realizar la descarga de datos con el aparatito correspondiente. Pero es obligación de la empresa de transportes. Cuidadito con esto, que esta pregunta puede ser muy cabrona. Vale, vamos a seguir. La descarga de datos de cada unidad intravehicular. La unidad intravehicular es el aparato instalado en el camión
o en el autobús. Deberá hacerse cuando menos en los siguientes plazos o supuestos: antes de transferir el vehículo o bien la cesión de su disposición, o antes de que el vehículo vuelva al arrendador en el supuesto del arrendamiento del mismo, cuando se detecte un mal funcionamiento pero aún puedan descargarse los datos, cuando sea necesario para dar cumplimiento a los requerimientos de la Administración, y al menos cada 3 meses, 90 días. Cada 3 meses o 90 días tengo que realizar la descarga de datos, la empresa, de la unidad intravehicular. Vamos con la tarjeta. La descarga de datos de la tarjeta de los conductores debe hacerse cuando menos en los siguientes plazos o supuestos: al abandonar el conductor la empresa, cuando sea necesario para dar cumplimiento a los requerimientos de la Administración, cuando se produzca la caducidad de la tarjeta, antes de la devolución de la tarjeta al órgano emisor cuando ello resulte exigible, y al menos cada 31 días para garantizar que no haya sobreescritura. Es decir, 31 días la tarjeta de conductor como mínimo, al menos cada 31 días máximo, porque más de 31 días no almacena la tarjeta, y en cambio la unidad intravehicular cada 90 días. Posibles preguntas de examen. ¿De acuerdo hasta aquí? Sí, 3. Vehículos para los que es obligatorio el uso del tacógrafo. El Reglamento de la Comunidad Europea número 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo del 15 de marzo del 2006 establece que las normas sobre tiempos de conducción y descanso y uso del tacógrafo se aplicará al transporte por carretera de mercancías y de viajeros. De mercancías, cuando la masa máxima autorizada de los vehículos, incluido cualquier remolque o semirremolque, sea superior a 3,5 toneladas, y a partir del 1 de julio del 2026, en operaciones de transporte internacional o en operaciones de cabotaje, cuando la masa máxima autorizada de los vehículos, incluido cualquier remolque o semirremolque, sea superior a 2,5 toneladas. Esto ya nos sale la nueva normativa, la 2020-1054. De viajeros, en vehículos fabricados o adaptados de forma permanente para transportar a más de 9 personas, incluido el conductor, y destinados a tal fin. El citado reglamento no se aplicará al transporte por carretera efectuado mediante... Esto que voy a leer ahora son las excepciones a el reglamento del transporte por carretera, de los tiempos de conducción y descanso. Pero que, ¿vale? 1. Vehículos destinados al transporte de viajeros en servicio regular cuando el trayecto del servicio de que se trate no supere los 50 kilómetros. Si recordamos, en la primera evaluación había una pregunta de si tenía que llevar limitador de velocidad un vehículo cuyo radio de acción, un autobús de transporte regular, cuyo radio de acción no superaba los 50 kilómetros. El limitador de velocidad no es ni más ni menos que el tacógrafo. ¿De acuerdo, Araceli? Sí, Ángel. 2. Vehículos o conjunto de vehículos de una masa máxima autorizada no superior a 7,5 toneladas, utilizados para el transporte de materiales, equipos o maquinaria para el uso del conductor en el ejercicio de su profesión o entrega de mercancías producidas artesanalmente y que solo se utilicen dentro de un radio de 100 kilómetros alrededor del centro de operaciones de la empresa, y a condición de que la conducción del vehículo no constituya la actividad principal del conductor y el transporte no se realice por cuenta ajena. 3. Vehículos cuya velocidad máxima autorizada no supere los 40 km por hora. 4. Vehículos adquiridos o alquilados sin conductor por las Fuerzas Armadas, la Defensa Civil, los cuerpos de bomberos y las fuerzas responsables del mantenimiento del orden público, cuando el transporte se realice como consecuencia de la función propia encomendada a estos cuerpos y bajo su responsabilidad. 5. Vehículos empleados en emergencias o en operaciones de rescate, incluidos los dedicados al transporte de ayuda humanitaria sin fines comerciales. 6. Vehículos especiales utilizados con fines médicos. 7. Vehículos especializados de asistencia en carretera que desarrollen su actividad a una distancia máxima de su base de 100 kilómetros. Estos son las grúas de recogida de vehículos y de asistencia en carretera. Vehículos que se sometan a pruebas en carretera con fines de mejora técnica, reparación o conservación, y vehículos nuevos o transformados que aún no hayan sido puestos en circulación. 9.
Vehículos o conjunto de vehículos de una masa máxima autorizada no superior a 7,5 toneladas utilizadas para el transporte no comercial de mercancías. 10. Vehículos con una masa máxima autorizada, incluido cualquier remolque o semirremolque superior a 2,5 pero que no exceda de 3,5, utilizados para el transporte de mercancías cuando el transporte no se realice por cuenta ajena, sino por cuenta de la empresa o del conductor, y cuando la conducción del vehículo no constituya la actividad principal de la persona que conduce el vehículo. 11. Vehículos comerciales con carácter histórico, de conformidad con la legislación de la parte contratante, por la que circulan, que se empleen para el transporte de pasajeros o mercancías sin fines comerciales. Dichas exclusiones se recogen también en la enmienda al Acuerdo Europeo AETR del 8 de junio del 2017. Además de los vehículos que acaban de citarse, el Real Decreto 640/2007 del 18 de mayo establece una serie de excepciones en su artículo 2. En concreto establece que no será obligatorio el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el Reglamento CE número 561/2006 en relación con la instalación y uso del tacógrafo y los tiempos de conducción y descanso de los conductores durante la realización de los siguientes transportes. 1. Transportes oficiales según la definición de la Ley 16/87 de ordenación de los transportes terrestres, los que realicen los órganos de la Administración como actividades integradas dentro de las de su propio funcionamiento interno. 2. Transportes que tengan por objeto la recogida y entrega de envíos postales en el marco de servicio postal universal por proveedores de dicho servicio, siempre que la masa máxima autorizada del vehículo utilizado, incluida en su caso la de los remolques y semirremolques, no sea superior a 7,5 toneladas. El transporte se desarrolla íntegramente dentro de un radio de 50 kilómetros alrededor del centro de explotación de la empresa titular o arrendataria del vehículo, y la conducción de vehículos no constituye la actividad principal del conductor, cuya categoría profesional habrá de ser la correspondiente a quienes se encargan de la recogida y reparto de la correspondencia postal. 3. Transportes realizados en vehículos exclusivamente dedicados a la prestación de los servicios de alcantarillado, protección contra las inundaciones, abastecimientos de agua, mantenimiento y conservación de carreteras, recogida de basura a domicilio, telégrafos y teléfonos, teledifusión y radiodifusión y detección de receptores y transmisores de radio y televisión. 4. Transportes realizados para la eliminación de residuos de carácter urbano, íntegramente comprendidos en un radio de 50 kilómetros alrededor del centro de explotación de la empresa titular o arrendataria del vehículo. 5. Transporte de mercancías de carácter privado complementario, realizados en el marco de su propia actividad empresarial por empresas agrícolas, hortícolas, forestales, ganaderas o pesqueras, que se desarrollen íntegramente en un radio de 100 kilómetros alrededor del centro de explotación de la empresa. 6. Transporte de carácter privado complementario realizado mediante la utilización de tractores agrícolas o forestales en el desarrollo de una actividad agrícola o forestal, siempre que se desarrollen íntegramente en un radio de 100 kilómetros alrededor del centro de explotación de la empresa titular o arrendataria del vehículo. 7. Transporte de recogida de leche en las granjas o que tenga por objeto llevar a estos recipientes de leche o productos lácteos destinados a la alimentación del ganado, siempre que se desarrolle íntegramente en un radio de 100 kilómetros alrededor del centro de explotación de la empresa titular o arrendataria del vehículo. 8. Transporte de animales vivos, granjas y mercados locales, siempre que la distancia en línea recta entre origen y destino del transporte no sea superior a 50 kilómetros. 9. Transporte de carácter privado complementario de material de circo y atracciones de feria, realizado en vehículos especialmente acondicionados para ello. 10. Traslado de exposiciones móviles instalados a bordo de vehículos especialmente acondicionados y equipados para ello y cuya finalidad principal sea su utilización con fines educativos cuando el vehículo se encuentre estacionado. 11. Transporte de fondos u objetos de valor en vehículos especialmente acondicionados y equipados para ello. 12.
Transporte realizados en el desarrollo de cursos destinados al aprendizaje de la conducción o a la obtención del permiso de conducción o del certificado de aptitud profesional de los conductores mediante la utilización de vehículos especialmente equipados para ello sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 772/1997 del 30 de mayo por el que se aprueba el reglamento regulador de las escuelas particulares de conductores. 13. Transporte de mercancías realizados mediante vehículos propulsados por electricidad o gas natural o licuados cuya masa máxima autorizada, incluido en su caso la de los remolques o semirremolques, no sea superior a 7,5 toneladas, siempre que se desarrolle íntegramente en un radio de 50 kilómetros alrededor del centro de explotación de la empresa o titular arrendataria del vehículo y la conducción del vehículo no constituya la actividad principal del conductor. 14. Transportes realizados por vehículos exclusivamente dedicados a la prestación de servicios que se desarrollen íntegramente en recintos cerrados dedicados a actividades distintas a las de transporte por carretera, tales como puertos, aeropuertos y estaciones ferroviarias. 15. Transportes íntegramente desarrollados en islas cuya superficie no supere los 250 kilómetros cuadrados siempre que éstas no se encuentren unidas al territorio peninsular por ningún puente, vado o túnel cuyo uso esté abierto a los vehículos de motor. Las excepciones aquí contempladas se entenderán a los recorridos en vacío que los vehículos hayan de realizar, necesariamente como antecedente o consecuencia de la realización de uno de los transportes a las que dichas excepciones se encuentran referidas. Es decir, estoy exceptuado tanto al ir como al volver cuando se refiere a las excepciones que tenemos. 4. Tiempos de conducción y descanso. Antes de empezar os quiero comentar que cuando hablamos de tiempo de conducción y descanso, en conducción siempre vamos a hablar de tiempos máximos y en descanso de tiempos mínimos. Es decir, ¿yo puedo conducir más de lo que me permite la norma? No. ¿Puedo conducir menos de lo que me permite la norma? Sí. ¿Puedo descansar más de lo que me permite la norma o que me exige la norma? Sí. ¿Puedo descansar menos? No. Por lo tanto, la conducción son tiempos máximos y los descansos tiempos mínimos. Con estas dos premisas continúo. 4. Tiempos de conducción y de descanso. Ante el elevado número de accidentes de carretera en los que se ven implicados vehículos dedicados al transporte de mercancías y al transporte colectivo de viajeros, debido en muchos casos al cansancio o somnolencia del conductor, y a fin de acomodar nuestra legislación a la de otros países europeos, normalizando las condiciones de los transportes nacionales e internacionales, el Real Decreto 1270/1984 del 23 de mayo estableció para determinados vehículos unos límites de tiempos de conducción y descanso, dejando a salvo la normativa laboral aplicable en cada caso. Posteriormente se ha dictado el Reglamento 3820/85 de la Comunidad Económica Europea de fecha del 20 de diciembre del 85, aplicable a todos los países de la comunidad, que modifica los mencionados tiempos de conducción y descanso. Y es precisamente el tacógrafo el sistema más adecuado para el control de los límites que se establecen, que constituye uno de los fines principales de la obligatoriedad del uso de tales aparatos para determinados automóviles, establecida por primera vez en el Real Decreto 2916/1981 del 30 de octubre del antes citado. Tiempos máximos de conducción y mínimos de descanso. El reglamento CE número 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo del 15 de marzo del 2006, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera y por el que se modifican los reglamentos CE número 3821/85 y CE número 2135/98 del Consejo y por el que se deroga el reglamento CE número 3820/85 del Consejo, es el que establece las normas sobre los tiempos de conducción, las pausas y los periodos de descanso para los conductores dedicados al transporte por carretera de mercancías y viajeros. Posteriormente, el Reglamento de la Unión Europea número 165/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo del 4 de febrero del 2014 relativo a los tacógrafos en el transporte por carretera, deroga el Reglamento CE número 3821/85 del Consejo
relativo al aparato de control en el sector de los transportes por carretera y modifica el reglamento CE número 561/2006 antes citado, y este último a su vez es modificado por el reglamento 2020/1054 del 15 de julio del 2020, en lo que respecta a los requisitos mínimos sobre el tiempo de conducción, máximos diarios y semanales, las pausas mínimas y los periodos de descanso diarios y semanales. El reglamento 561/2006, antes mencionado, establece una serie de definiciones de conceptos a tener en cuenta cuando se trata de tiempos máximos de conducción y mínimos de descanso. Las siguientes definiciones, conforme el artículo 1 del AETR del 8 de junio del 2017, quedan modificadas con la siguiente redacción. Conductor: toda persona que conduzca el vehículo incluso durante un corto periodo o que esté a bordo de un vehículo como parte de sus obligaciones para conducirlo en caso de necesidad, independientemente de que perciba o no una remuneración por ello. Pausa: cualquier periodo durante el cual un conductor no puede llevar a cabo ninguna actividad de conducción u otro trabajo y que sirve exclusivamente para su reposo. Cuando nos pregunten por pausa es ninguna actividad de conducción. ¿Vale? Veremos la diferenciación con descanso, ahora después. Otro trabajo: cualquier periodo transcurrido tal como se describe en el artículo 4, letra E, del reglamento 561/2006, así como cualquier periodo durante el que conduzca un vehículo utilizado para operaciones comerciales que no entren dentro del citado reglamento, y deberá registrar cualquier tiempo de disponibilidad tal como se define en el artículo 3, letra B, de la Directiva 2002/15, de conformidad con el artículo 34, apartado 5, letra B, inciso triple I, del Reglamento 165/2014. Este registro deberá introducirse manualmente en una hoja de registro o en un documento impreso utilizando los dispositivos de entradas manuales de datos del aparato de control. Y descanso: cualquier periodo ininterrumpido durante el cual un conductor pueda disponer libremente de su tiempo. La diferencia entre pausa y descanso es que en el descanso es para disponer libremente de mi tiempo y la pausa es que no realizo ninguna actividad de conducción u otro trabajo. Esto es pregunta de examen. ¿Alguna duda? No. Todo bien. ¿Diferenciamos bien entre pausa y descanso? Sí. Periodo de descanso diario. El periodo diario durante el cual un conductor puede disponer libremente de su tiempo, ya sea normal, cualquier periodo de descanso de al menos 11 horas. Alternativamente, el periodo de descanso diario se podrá tomar en dos periodos, el primero de ellos de al menos 3 horas ininterrumpidas y el segundo de al menos 9 horas ininterrumpidas. Es decir, el periodo diario son 11 horas o el periodo de descanso diario también puede ser fraccionado. 3 más 9. Siempre en este orden y como mínimo esa cantidad de tiempo. Periodo descanso semanal. El periodo semanal durante el cual un conductor puede disponer libremente de su tiempo, ya sea normal, cualquier periodo de descanso de al menos 45 horas, este es el periodo de descanso semanal normal, o periodo de descanso semanal reducido, cualquier periodo de descanso inferior a 45 horas, que está sujeto a las condiciones establecidas en el reglamento 561/2006, artículo 8, apartado 6, que se puede reducir hasta un mínimo de 24 horas consecutivas. Es decir, el periodo de descanso reducido, lo mínimo que puedo hacer son 24. Pero si yo, por ejemplo, hago 44, ¿sería ya un reducido? No. Sí, porque ya reduzco de las 45. Ah, que has dicho 44, perdón. ¿Vale, Sí, sí. Araceli? Sí, sí, sí. Semana. El periodo de tiempo comprendido entre las 0 horas del lunes y las 24 horas del domingo. Es decir, es lo que es la semana natural. Semana. El periodo comprendido entre las 0 horas del lunes y las 24 del domingo. Aquí me lo han repetido. Tiempo de conducción. El tiempo que dura la actividad de conducción registrada de cualquiera de las siguientes formas: automática, semiautomática o manualmente. Automática lo hace el aparato, semiautomática también lo hace el aparato, el analógico, y manualmente cuando se me ha averiado el tacógrafo y lo hago por el reverso del disco diagrama o en un ticket que he sacado yo del tacógrafo. ¿De acuerdo? Sí.
Tiempo de conducción diario. El tiempo de conducción total acumulado entre el final de un periodo de descanso diario y el principio del siguiente periodo de descanso diario, o entre un periodo de descanso diario y un periodo de descanso semanal o viceversa. ¿De acuerdo? Tiempo de conducción semanal. El tiempo de conducción total acumulado durante la semana. Conducción en equipo. La situación en la que durante los periodos de conducción entre dos periodos de descanso diarios consecutivos o entre un periodo de descanso diario y un periodo de descanso semanal hay al menos dos conductores en el vehículo que participen en la conducción. Durante la primera hora de conducción en equipo, la presencia del otro conductor o conductores es optativa, pero durante el periodo restante es obligatoria, es decir, no puede transcurrir más de una hora desde que se ha iniciado el viaje hasta que suba el segundo conductor. Es decir, el segundo conductor tiene que estar encima del vehículo y con su tarjeta introducida en la ranura número 2 o con otro disco puesto en el tacógrafo analógico antes de que haya finalizado la primera hora de conducción para que sea considerado conducción en equipo, si no sería conducción individual. Periodo de conducción. El tiempo de conducción acumulado desde el momento en que un conductor empieza a conducir tras un periodo de descanso o una pausa, hasta que toma un periodo de descanso o una pausa. El periodo de conducción puede ser continuado o interrumpido. Vale, ahora vamos con la enjundia. 4.1. Tiempos máximos de conducción. Máximos. Conducción ininterrumpida. Tras un periodo de conducción de 4 horas y media, el conductor hará una pausa ininterrumpida de al menos 45 minutos, a menos que tome un periodo de descanso. Podrá sustituirse dicha pausa por una pausa de al menos 15 minutos, seguida de una pausa de al menos 30 y siempre en este orden, intercaladas en el periodo de conducción de forma que se cumpla lo dispuesto en el apartado anterior. Es decir, cada 4 horas y media yo tengo que descansar 45 minutos. Pero estos 45 minutos los puedo fraccionar como el primer periodo de 15 minutos y el segundo periodo de 30 minutos, en una franja de tiempo de 4 horas y media de conducción. ¿Ok? Sí. Un conductor que participe en la conducción en equipo podrá hacer una pausa de 45 minutos en un vehículo conducido por otro conductor a condición de que no se dedique a asistir a este último. Es decir, cuando estamos conduciendo en equipo y que lo hacemos para alargar más el viaje, el segundo conductor los primeros 45 minutos de su periodo de disponibilidad, según el artículo 7 del reglamento 2020-1054, serán considerados como tiempo de pausa. ¿Alguna duda? Cuatro, 1, No. Conducción diaria y semanal. El tiempo de conducción diario no será superior a 9 horas. Esto es la norma general. No obstante, el tiempo diario de conducción podrá ampliarse como máximo hasta 10 horas, no más de 2 veces durante la semana. Y aquí llamamos semana desde las 0 horas del lunes a las 24 horas del domingo. Por lo tanto, de aquí resulta indirectamente un tiempo máximo de conducción semanal de 56 horas, resultantes de sumar 4 días de 9 horas y otros 2 días a 10 horas. Los tiempos de conducción diario y semanal incluirán todas las horas de conducción en el territorio comunitario o en un país tercero, ¿vale? Esto. Después de conducir durante 6 días consecutivos hay que tomar un descanso semanal. Es decir, cada 6 jornadas consecutivas hay que tomar un descanso semanal. 4.1.3. Conducción bisemanal. El tiempo total acumulado de conducción durante 2 semanas consecutivas no será superior a 90 horas. Por ejemplo, si en una semana se conduce durante 40 horas, en la siguiente solo se podrá conducir durante 50, puesto que sumando ambas se llega al máximo de 90 horas. Y siempre son bisemanales consecutivas, es decir, la primera con la segunda con la tercera con la cuarta y la cuarta con la quinta. Aquí vemos 2 ejemplos, una semana se ha conducido 40 y otra 50, suman 90. Una semana se ha conducido 56, por lo tanto en la siguiente solamente puedo conducir 34, porque la suma hacen 90. ¿De acuerdo? Y estos son los máximos tiempos de conducción. 4.2. Tiempos mínimos de descanso. Cualquier tiempo utilizado en viajar a un lugar para hacerse cargo de un vehículo
o en volver de ese lugar cuando el vehículo no se encuentra ni en el domicilio del conductor ni en el centro de operaciones del empleador en que está basado normalmente el conductor, no se considera como descanso o pausa, excepto cuando el conductor se encuentre en un ferry o tren y tenga acceso a una cabina para dormir, cama o litera. Los conductores deberán tomar periodos de descanso diarios y semanales. 4.2.1. Descanso diario. En las 24 horas siguientes al final de su periodo de descanso diario semanal anterior, los conductores deberán tomarse un nuevo periodo de descanso diario. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, empiezo a trabajar a las 8 de la mañana del día 1, antes de las 8 de la mañana del día 2, tengo que haber realizado mi descanso diario, como mínimo de 11 horas. Como ya se comentó en las definiciones, este periodo de descanso diario podrá ser normal o reducido. El periodo de descanso diario normal es cualquier periodo de descanso de al menos 11 horas. Y un periodo de descanso diario reducido, si la parte del periodo de descanso diario efectuado en las mencionadas 24 horas es superior a 9 horas, pero inferior a 11. Ya se considera reducido. Los conductores no podrán tomarse más de 3 periodos de descanso diario reducido entre 2 periodos de descanso semanales. Aquí no es en semana natural, sino en semana laboral. De un descanso semanal a otro descanso semanal, como máximo 3 periodos de descanso diario reducido. Es decir, la primera semana el primer día 11 horas, el segundo día 11 horas, el tercero 9, el cuarto 9 y el quinto 9. El sexto ya tengo que hacer 11. En la segunda semana el primer día 11, segundo 9, tercero 9, cuarto 11, quinto 11, no, sexto 11. 1. El periodo de descanso diario normal de un conductor que acompaña un vehículo transportado por transbordador o tren no se podrá interrumpir más de 2 veces como máximo para llevar a cabo otras actividades que no excedan en total de 1 hora. Durante el periodo de descanso diario normal, el conductor deberá tener acceso a una cabina para dormir, cama o litera que esté a su disposición. Con respecto a los periodos de descanso semanal normal, dicha excepción solo se aplicará a los viajes en transbordador o en tren si se dan las dos condiciones siguientes. La duración previa del viaje es de por lo menos 8 horas y el conductor tiene acceso a una cabina para dormir en el transbordador o tren. Se tienen que dar las dos premisas. En caso de conducción en equipo de un vehículo, los conductores deberán haberse tomado un nuevo periodo de descanso diario de al menos 9 horas, en el espacio de 30 horas siguientes al final de su periodo de descanso diario o semanal anterior. Es decir, cuando hacemos conducción en equipo, no computamos a 24 horas, computamos a 30 horas. Y de esas 30 horas, 9 tienen que ser de descanso para los dos conductores estando el vehículo estacionado. Se considera tiempo de disponibilidad para el segundo conductor el tiempo en el que el primer trabajador está conduciendo. 4.22. Descanso semanal. Un periodo de descanso semanal tendrá que comenzarse antes de que hayan conducido 6 periodos consecutivos de 24 horas desde el final del periodo de descanso semanal anterior. Es decir, finalizado el periodo de descanso semanal anterior, no pueden transcurrir más de 6 periodos de 24 horas. Es decir, a las 144 horas como máximo yo tengo que estar ya realizando el siguiente descanso semanal. No obstante, la reducción se compensará con un descanso equivalente tomado en una sola vez antes de finalizar la tercera semana siguiente a la semana en que se trate. Es decir, cuando yo haga un reducido, lo mínimo lo puedo hacer hasta de 24 horas, lo que me falta hasta 45 yo se lo debo al tacógrafo y lo tengo que devolver antes de que finalice la tercera semana siguiente a la que yo he hecho el reducido. Es decir, si lo he hecho en la semana 1, tengo como máximo hasta el domingo de la semana 4 para recuperar el tiempo que yo le debo al tacógrafo. Y como mínimo tiene que ser con un descanso reducido de 9 horas de manera ininterrumpida. ¿De acuerdo? Este periodo de descanso semanal podrá ser normal o reducido. Primer día, vale, periodo de descanso semanal normal. Cualquier periodo de descanso de al menos 45 horas. El periodo de descanso semanal reducido es cualquier periodo de descanso inferior a 45 horas, que se puede reducir hasta un mínimo de 24 horas consecutivas. En el transcurso de 2 semanas consecutivas, el conductor tendrá que tomarse al menos 2 periodos de descanso semanal normal o un periodo de descanso semanal normal y otro reducido de al menos 24 horas. Es decir, en 2 semanas naturales tiene que haber como mínimo en una de ellas uno de 24 y en la otra uno de 45 o 2 de 45. A efectos del presente apartado, se considera que un conductor se dedica al transporte internacional
si inicia los 2 periodos de descanso semanal reducidos consecutivos fuera del Estado miembro del establecimiento del empresario y fuera del lugar de residencia del conductor. Cualquier reducción del periodo de descanso semanal se compensará con un periodo de descanso semanal equivalente que deberá tomarse en una sola vez de que finalice la tercera semana siguiente a la de que se trate. Los descansos tomados como compensación de un periodo de descanso semanal reducido deberán tomarse junto con otro periodo de descanso de al menos 9 horas. Es decir, si yo debo 21 horas al tacógrafo, más 9 tendría que descansar 30 y además esa semana también hacer el descanso semanal. Esto no quiere decir que sumar 9 más 21, que suman 30, ya se me considere como un descanso semanal. No, tengo que hacer la recuperación más el descanso semanal. ¿De acuerdo? Sí. Cuando el conductor elige hacer los periodos de descanso diarios y los periodos de descanso semanales reducidos, tomados fuera del centro de explotación de la empresa, podrán efectuarse en el vehículo siempre y cuando éste vaya adecuadamente equipado para el descanso de cada uno de los conductores y esté estacionado. Un periodo de descanso semanal que incida en 2 semanas podrá computarse en cualquiera de ellas, pero no en ambas. 5. Infracciones y sanciones. 5.1. Régimen sancionador. Las infracciones a las normas reguladoras de los tiempos de conducción y descanso y a las que regulan la instalación y el uso del tacógrafo en el sector de los transportes por carretera se sancionarán por los órganos encargados de la ordenación de transporte terrestre o por aquellos encargados de la seguridad vial con las multas. Ve Real Decreto Legislativo 6/2015 del 30 de octubre por la que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico de Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial en el artículo 74 y concordantes, y en su caso con las demás sanciones administrativas de acuerdo con lo previsto en el artículo 1 del título 5 de la Ley 16/1987 del 30 de julio de ordenación de los transportes terrestres en sus disposiciones de desarrollo. El procedimiento para la imposición de las sanciones se ajustará a las normas específicas que en la LOT se establecen y a las reglamentariamente se señalen. En lo no previsto en dichas normas se estará lo establecido en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común y la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público. El plazo máximo en que debe notificarse la resolución del procedimiento sancionador será de 1 año, contado desde la fecha del acuerdo de incoación del procedimiento, es decir, desde el inicio del procedimiento. 5.2. Tipificación de las infracciones. De conformidad con el capítulo primero del título 5 de la Ley 16/1987, del 30 de julio de ordenación de los transportes terrestres, LOT, modificada por la Ley 9/2013 del 4 de julio, estas infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves. Muy graves, apartado A. Se consideran infracciones muy graves las siguientes, artículo 140 de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre. 1. La manipulación del tacógrafo, del limitador de velocidad o de alguno de sus elementos, así como la de los otros instrumentos o medios de control que exista la obligación de llevar instalados en el vehículo con objeto de alterar el funcionamiento o modificar sus mediciones. En esta misma infracción incurrirán quienes instalen cualquier clase de elementos mecánicos, electrónicos o de otra naturaleza con la misma finalidad, aunque no se encuentren en funcionamiento en el momento de realizarse la inspección. La responsabilidad por esta infracción corresponderá en todo caso al transportista que tenga instalado en su vehículo el aparato o instrumento manipulado y asimismo a aquellas personas que lo hubieran manipulado o colaborado en su instalación o comercialización. Cuando en la comisión de esta infracción hubiera intervenido talleres autorizados, se propondrá al órgano competente la retirada de la correspondiente autorización con independencia de la sanción que en su caso corresponda. 2. La negativa u obstrucción a la actuación de los servicios de inspección de transporte terrestre o de las fuerzas encargadas de la vigilancia del transporte que imposibiliten total o parcialmente el ejercicio de las funciones que legal o reglamentariamente tengan atribuidas, así como la desatención total o parcial a sus instrucciones o requerimientos o el quebrantamiento de la orden de inmovilizar el vehículo. En todo caso, incurrirá en esta infracción toda empresa cuyos propietarios, empleados, auxiliadores o dependientes nieguen o dificulten el acceso al personal de los servicios de inspección a los locales o vehículos en que obligatoriamente debe encontrarse depositada la documentación de la empresa o a dicha documentación.
En los supuestos de los requerimientos relativos de la legislación sobre tiempos de conducción y descanso de los conductores, se considerará cometida una infracción distinta por cada vehículo o conductor del que no se aporte la documentación solicitada o se aporte de tal forma que imposibilite su control. 3. La carencia del tacógrafo del limitador de velocidad o de alguno de sus elementos, así como del otro instrumento o medios de control que existan la obligación de llevar instalados en el vehículo. En esta misma infracción incurrirán quienes, llevando instalado el tacógrafo, no lo utilicen o lleven instalado un tacógrafo no homologado. 4. La carencia significativa de hojas de registro o de datos registrados en el tacógrafo o en las tarjetas de los conductores que exista obligación de conservar en la sede de la empresa. Se considerará incluida en esta infracción la conservación de registros sin cumplir la estructura del campo o la extensión del dicho fichero reglamentariamente establecidas. 5. No llevar insertada en el tacógrafo la tarjeta de conductor o la hoja de registro de los tiempos de conducción y descanso cuando ello resulte exigible, o hacerlo de forma incorrecta, así como utilizar una tarjeta de otro conductor, una hoja de registro con nombre o apellido diferentes a los del conductor, o llevar insertada una tarjeta que no debería utilizarse por haberse expedido un duplicado posterior. Se considerará asimismo constitutiva de esta infracción la falta de consignación de datos en una hoja de registro o documento de impresión de los tiempos de conducción y descanso, cuando las normas de la Unión Europea reguladoras de la materia le atribuyan la consideración de infracción muy grave. 6. La utilización en el tacógrafo de hojas de registro o tarjetas de conductor que se encuentren manchadas o estropeadas, de tal manera que impidan la lectura de los datos registrados. 7. La utilización de una misma hoja de registro de los tiempos de conducción y descanso por un periodo de tiempo superior al que corresponda, cuando haya dado lugar a una superposición de registros que impida su lectura. 8. El uso incorrecto del selector de actividades del tacógrafo. 9. El inadecuado funcionamiento imputable al transportista del tacógrafo del limitador de velocidad o de alguno de sus elementos, así como el de otros instrumentos o medios de control que exista la obligación de llevar instalados en el vehículo, cuando no deba calificarse conforme a lo señalado en el anterior punto 1. 10. La utilización del tacógrafo sin haber realizado su calibrado o revisión periódica en los plazos y formas establecidos, habiendo sido reparado en un taller no autorizado o careciendo de los precintos o placas preceptivos. 11. La carencia a bordo del vehículo de las hojas de registro de los tiempos de conducción y descanso ya utilizadas o de los documentos de impresión que resulte obligatorio llevar con independencia del tipo de tacógrafo analógico o digital que se esté utilizando. En la misma infracción se incurrirá cuando no se lleve a bordo del vehículo la tarjeta del conductor, aunque se esté utilizando un tacógrafo analógico, cuando resulte necesaria para apreciar las condiciones de conducción durante el periodo anterior exigible. 12. El incumplimiento de la legislación aplicable en materia de tiempo de conducción y descanso de los conductores en los siguientes supuestos. 12.1. El exceso igual o superior al 50% en los tiempos máximos de conducción diaria, así como la disminución de los descansos diarios por debajo de las 4 horas y media. 12.2. El exceso igual o superior al 25% en los tiempos máximos de conducción semanal o bisemanal. 12.3. El exceso superior a 2 horas en los tiempos máximos de conducción diaria, salvo que deba calificarse conforme a lo dispuesto en el apartado 12.1. 12.4. La conducción durante más de 6 horas sin respetar las pausas reglamentariamente exigibles. 12.5. La disminución del descanso diario normal en más de 2 horas y media o del reducido o fraccionado en más de 2 horas, incluso cuando se realice en conducción en equipo, salvo que deba calificarse conforme a lo dispuesto en el apartado 12.1. 12.6. La disminución del descanso semanal en más de 9 horas o del reducido en más de 4. De conformidad con el artículo 143 de la LOT, las infracciones previstas en los puntos 1 y 2 se sancionarán con una multa de 4.001 a 6.000 euros y las previstas en los puntos 3, 4 y 5 con 2.001 a 4.000 y las previstas en los puntos 6, 7, 8, 9, 10 y 11 con 1.001 a 2.001. No obstante, se sancionará con multa de 6.000 a 8.000 euros las infracciones previstas en el punto 1 y 2 anterior cuando el responsable de la misma ya hubiera sido sancionado mediante resolución que ponga fin a la vía administrativa por la comisión de cualquier otra infracción muy grave de las previstas en la LOT en los 12 meses anteriores.
Se consideran infracciones graves las siguientes al artículo 141 de la LOT, apartado B. 1. No pasar la revisión periódica de algún instrumento o medio de control que exija la obligación de llevar instalado en el vehículo en los plazos y forma establecidos cuando no deba considerarse infracción muy grave de conformidad con lo dispuesto en el punto 10 del apartado A anterior. 2. La obstrucción que dificulte gravemente la actuación de los servicios de inspección del transporte terrestre o de las fuerzas encargadas de la vigilancia del transporte cuando no concurra alguno de los supuestos que, conforme a lo señalado en el punto número 2 del apartado A anterior, implique que se considerase infracción muy grave. En los supuestos de requerimientos relativos al cumplimiento de la legislación sobre tiempos de conducción y descanso de los conductores, se considerará cometida una infracción distinta para cada vehículo conductor del que se aporte la documentación solicitada en tiempo y forma distinta de la requerida. 3. La utilización de hojas de registro de los tiempos de conducción y descanso no homologadas o que resulten incompatibles con el tacógrafo utilizado. 4. La falta de consignación de datos en una hoja de registro o documento de impresión de los tiempos de conducción y descanso cuando las normas de la Unión Europea reguladoras de las materias le atribuyan la consideración de infracción grave. 5. La carencia no significativa de hojas de registro, de documentos de impresión o de datos registrados en el tacógrafo o en las tarjetas de los conductores que exista obligación de conservar en la sede de la empresa a disposición de la Administración. 6. El incumplimiento de la legislación aplicable en materia de tiempos de conducción y descanso de los conductores en los siguientes supuestos, salvo que deba considerarse infracción muy grave de conformidad con lo establecido en el punto 12 del apartado anterior. 6.1. El exceso superior a 60 horas en el tiempo máximo de conducción semanal o a 100 en el bisemanal. 6.2. El exceso superior a 1 hora en los tiempos máximos de conducción diaria. 6.3. La conducción durante más de 5 horas, aunque sin rebasar las 6, sin respetar las pausas reglamentariamente exigidas. 6.4. La disminución del descanso diario normal, reducido, fraccionado, en más de 1 hora. 6.5. La disminución del descanso semanal en más de 3 horas o del reducido en más de 2. De conformidad con el artículo 143 de la LOT, las infracciones previstas en los puntos 1-2 se sancionarán con multas de 801 a 1.000 euros, las previstas en el punto 3, 4 y 5 con 601 a 800 y las previstas en el punto 6 con 401 a 600. Estas son las graves. Y por último vamos con la consideración de infracciones leves, las siguientes en el artículo 142 de la LOT, apartado C. 1. La utilización de registro de los tiempos de conducción y descanso manchados o estropeadas cuando no obstante los datos registrados resulten legibles. La utilización de hojas durante un periodo mayor a aquel para que está previsto cuando no haya supuesto la pérdida de datos y la retirada no autorizada de tales hojas cuando ello no afecte a los datos registrados. Se considerará asimismo incluida en esta infracción la falta o insuficiencia de papel en el que deben imprimirse las actividades de los conductores registradas por el tacógrafo digital, cuando no deba considerarse infracción muy grave de conformidad con lo dispuesto en el punto 5 del apartado A, infracciones muy graves. 2. La falta de consignación de datos en una hoja de registro o documento de impresión de los tiempos de conducción y descanso, cuando las normas de la Unión Europea reguladora de la materia le atribuyan la consideración de infracción leve. 3. Todo exceso en los tiempos máximos de conducción, así como la disminución de los periodos de descanso, salvo que deba considerarse infracción grave o muy grave, de conformidad con lo dispuesto en el punto 6 del apartado B o en el punto 12 del apartado A anteriores. De conformidad con el artículo 143 de la LOT, las infracciones previstas en los puntos 1 y 2 se sancionarán con una multa de 301 a 400 y las previstas en el apartado 3 con 100 a 200 euros. Y hasta aquí lo que es el tema 9 de reglamentación de vehículos pesados. ¿Tenéis alguna duda, compañeros? No, a estudiar números.